Iwori Meiji realizó una adivinación para el plomo. En el cielo, dos awoses que trabajaban para Iwori Meiji realizaron una adivinación para el plomo, Oje en Yoruba y Ose en Bini, cuando éste estaba siendo catalogado como inútil en el cielo. Los awoses eran Kaungere Awo il Aran Yafosile Awo Ode Kanran Musi, Adifafun Oje Mini Mini, cuando todo el cielo miraba a Oje con lástima. Dado que tenía un físico maleable, se le dijo que no viviría mucho tiempo después de llegar a la Tierra. Se consideraba que era una unión que moriría tan pronto como llegara a la Tierra. En la adivinación, los awoses le dijeron que hiciera un sacrificio con un pato, un gallo y un buitre. Hizo el sacrificio y vino al mundo donde vivió tanto tiempo que sobrevivió a todos aquellos que esperaban que muriera joven. Por esta razón, se compuso un poema en alabanza de su longevidad, cantado por los awoses hasta el día de hoy. Ngun ungun ki iku lewe kange maadagba maadarigbo kange. Lo que significa, el buitre no muere joven, viviré hasta una edad avanzada porque ni el plomo se pudre ni el bronce se oxida. Cuando Iwori Meiji aparece en adivinación o en Ugbodu para una persona enferma. Este sacrificio especial, o noifa, debería prepararse para que puedan vivir mucho tiempo. Se dice que este trabajo fue el último realizado por Ejikoko Iwori, antes de que viniera al mundo. Compuso el siguiente poema antes de llegar finalmente a este lugar. Ejikoko Iwori alade teheyu momiko. Womi ire bo omode ba tehu. Momaari owo bo omode ba tehu. Aamofa. Ejikoko Iwori alade tehehu momiko wo omi ire. Ejikoko Iwori yengen yengen hengen awade olode ogbodo.